Bien, en esta hora les saluda su amigo y servidor, Pastor Alberto Giraldo, quien por la gracia de Dios estamos ubicados en la carrera 32, número 3417 del barrio Colombia. Queremos saludar de una manera especial a todos los pastores de la zona 32, que corresponde al centro del departamento del Valle. Queremos saludar de manera especial al reverendo Pedro de Jesús Rojas, presbítero de la zona, también su esposa, sus hijos, la familia y la congregación, el barrio Zamorano, y a todos los pastores con sus esposas, sus familias y también las diferentes iglesias que pastorean por la gracia de Dios. Y queremos enviar un saludo muy especial a todos los hermanos que se congregan en la iglesia del barrio Colombia, personas nuevas, amigos, simpatizantes, probantes y miembros en plena comunión. Reciban un abrazo en el amor del Señor Jesucristo. Mientras pasa esta temporada, tenemos que seguir refugiándonos en el Señor, en el poder de su fuerza. Debemos seguir clamando, debemos seguir dependiendo de nuestro Dios. Él es el único que tiene todo el poder para librarnos, para guardarnos y para ayudarnos y para fortalecernos. Así que damos la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Bien, en esta hora vamos a hablar bajo el tema venciendo el miedo. Es normal que en este tiempo sintamos algo de miedo porque pues las congregaciones, los locales de culto están cerrados, muchos restaurantes, sitios de diversión también han sido cerrados. Y hay mucha gente que trabaja como vendedores ambulantes, hay personas que trabajan en el día a día y no saben qué hacer en este momento de crisis para muchas personas. Y llega a invadir el miedo su mente y su corazón. Pues permítame decirle, hermano, hermana, amigo y amiga, que según la palabra de Dios hay solución, hay esperanzas. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe en el Señor. La palabra miedo, según el diccionario, significa sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Porque también hay gente que siente miedo cuando algo es imaginario. Hay gente que piensa más de lo normal, se exagera en sus apreciaciones y viene el temor. Otra definición de miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Es decir, son pensamientos fatalistas, son pensamientos que, como dice la persona, ya se acabó todo, ya no hay esperanzas, ¿qué vamos a hacer? Ya no hay para dónde coger. Pero déjeme decirle que el verdadero cristiano tiene una luz, tiene un camino, aunque es un camino estrecho, pero con la ayuda del Señor podemos vencer. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo también es la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Para muchos el miedo también se manifiesta en fobias. Esta palabra fobia es derivada del griego phobos, que significa pánico. Y según la mitología griega, Fobia era hijo de Ares y de Afrodita en esta mitología de aquel país. Y para algunos era la personificación del miedo. Así que el miedo para muchos también, para muchos psicólogos y psiquiatras, el miedo es un trastorno de salud emocional, psicológico, que se caracteriza por un sentimiento interno desproporcionado ante objetos o situaciones concretas o, como ya dijimos también, imaginarias. Hay una serie de fobias, por ejemplo, entomofobia. Entomo significa la parte de los insectos, miedo a los insectos. O como muchos hoy en día, que nos ha correspondido enclaustrarnos, encerrarnos, y puede venir el miedo, la claustrofobia. Es un miedo a lugares cerrados. Hay gente que no puede encerrarse porque comienzan a llorar, a deprimirse, comienza la persona
a sentirse supremamente mal. Sin embargo, no es sencillamente un miedo, pues guarda grandes diferencias con otros miedos. Estos miedos o fobias son trastornos de salud emocional y que generan otros problemas de índole emocional, social y hasta político. Existe también la xenofobia, muy común en muchos colombianos, que es el odio a los extranjeros o a los extraños. También existe la agarofobia, que es miedo a los lugares públicos, miedo a salir, a relacionarse con los demás. Sin embargo, en la Biblia aparecen ejemplos de hombres que en su momento también sintieron miedo. Es algo humano sentir esto que estamos hablando en esta hora. Por eso, con razón, algunos teólogos han dicho que en la Biblia aparece el término no temas 365 veces, como diciendo, si el año gregoriano tiene 365 días, para cada día existe de parte de Dios un no temas. Hoy también el Señor nos dice no temas. Vemos en Nehemías 6:14, dice Nehemías, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Hoy más que nunca por las redes sociales vemos una inundación de información, a veces provenientes de fuentes que no son sanas, que no son confiables, que no son científicas, que no son eruditas ni académicas, solo porque alguien le provocó inventarse algo para producir miedo en los demás. Así que tenemos que tener cuidado, tenemos que seleccionar aquellos que nos produce miedo. Es mejor nosotros quizás alejarnos para que nuestro corazón no se altere, el ritmo cardíaco no suba, para que de pronto no nos vaya a dar de pronto una trombosis o un infarto o quizás una parálisis en alguna parte de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor. Jesucristo dijo, venid a mí todos vosotros los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es necesario, usted y yo que creemos en Cristo, en el Padre Celestial y en el Espíritu Santo, tener ese sentimiento de confianza, de certeza, de estar tranquilos en muchas áreas, confiando que el Señor tiene el control de todas nuestras necesidades. Hay gente que tiene miedo porque no saben qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir, con qué se van a cubrir, cómo van a sobrevivir este tiempo de cuarentena. Hay miedo porque quizás no se puede elaborar, no se puede salir a la calle por las restricciones de las autoridades de salud. Sin embargo, el Señor dijo que nosotros no debemos preocuparnos por qué comer, qué beber, por qué vestirnos. Los gentiles buscan todas estas cosas. Hoy más que nunca tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Es necesario que entendamos que para Dios todo es posible. Aún en el momento de crisis, en el momento de, de necesidad, hemos visto la mano poderosa de Dios. Observe usted y mire cómo el pueblo estuvo 40 años en el desierto. Nadie sembró, nadie cosechó, nadie almacenaba en graneros, nadie ahorró. Sin embargo, nadie murió de hambre. Al contrario, por la Biblia se demuestra que muchos murieron fue porque la carne se les salía por las narices. Allí se les dio la avaricia, la glotonería, se les dio el deseo insaciable, las cosas carnales, y la Biblia dice que la ira de Dios se encendió y mató a muchos de ellos. Pero nadie murió por alguna necesidad. El Señor mismo le dijo a los discípulos cuando los envió a predicar de 2 en 2, ¿les hizo falta algo? ¿Necesitaron algo? Ellos mismos dijeron, no, Señor. Así que el Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Usted y yo no podemos dudar en este momento.
A veces pueden venir pensamientos de miedo, de temor, que es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento. Y a veces ese sentimiento es desagradable, porque esto es provocado por una percepción de peligro, real o supuesto, presente o futuro, o inclusive pasado. Hay gente que tiene miedo de cosas pasadas, que porque ha sucedido una o dos guerras mundiales y la gente está en la expectativa quizás de otra guerra mundial. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza y se manifiesta en todos los animales también y por supuesto en el ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Hay gente que hoy no tiene miedo sino terror, que es lo máximo del miedo. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Está relacionado el miedo con ciertas situaciones que no son normales, que la gente comienza a sufrir. Hay algunas fobias, por ejemplo, la fotofobia significa el temor a la luz. Nosotros tenemos que saber que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. El salmista David decía: porque oigo la calumnia de muchos y el miedo me asalta por todas partes. Qué bueno es uno ser sincero en esta hora delante del Señor. Como humanos podemos sentir, podemos experimentar este sentimiento, pero no podemos dejarlo avanzar. No podemos dejar que nos avasalle, que nos rodee, que nos domine. Mientras consultan juntos quitarme la vida, decía el salmista David. En el Salmo 31:13 dijo: mas yo en ti confío, oh Jehová. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Realmente el miedo no debe ser hacia los hombres, hacia las circunstancias, hacia la prueba, hacia la crisis, hacia las enfermedades. El miedo, dice la Escritura, que debe ser Dios. Así que debe ser Dios vuestro temor, debe ser Dios vuestro miedo. ¿Y por qué? Porque a Él le debemos reverenciar. A Dios debemos darle todo el honor, el reconocimiento y la exaltación. Esto lo dice en Isaías 8:12. Dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Entonces, mucha gente tiene miedo a las plagas, a las enfermedades, a las bacterias, a los virus. Pero el Señor dice: lo que ellos le tienen miedo, ustedes no le tengan miedo. Isaías 8:13: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Oiga, insisto, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. O sea que aquí nos coloca en el pedestal correcto. Cuando uno le teme a las circunstancias, al mundo, a lo que sucede, a lo que oye, a lo que ve, a lo que la gente comenta, está uno fuera de contorno espiritual. Uno debe temer más que todo a Dios y debe sentir miedo de Dios, porque hay de la ira de Dios sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la humanidad. La Biblia dice en Isaías: tierra, no temas, gózate porque Jehová hará grandes cosas. Cuando Dios nos habla a nosotros, dice: tierra, no temas, porque precisamente el Señor dijo de Génesis: polvo eres y al polvo volverás. La Biblia dice en Jeremías 46:5: porque los vi medrosos y retrocediendo. Es una pregunta. ¿Por qué los vi medrosos y retrocediendo? Sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. Y es exactamente lo que está pasando hoy con el coronavirus, con el COVID-19, donde hay miedo de todas partes, donde la gente no quiere contagiarse, donde la gente no quiere arriesgarse porque tienen miedo a morir. Pero nosotros tenemos que saber que Dios nos ayuda, que Dios nos guarda, que Dios nos proteja, aunque no tenemos que exponernos, no tenemos que tentar a Dios.
pero tampoco vivir una vida de depresión, de melancolía, arrinconados, por allá como acomplejados, aislados del resto, sin poder comunicarnos, ni siquiera hacer una llamada por celular, ni una videollamada por Facebook, ni tampoco mandar un mensaje por WhatsApp, ni ver un video en YouTube, ni nada. No, tenemos que vencer esto en el nombre del Señor Jesucristo. En Génesis 3:10, desde el principio se ve el miedo en la raza humana. Dice la Biblia en cuanto a Adán y Eva, nuestros primeros padres: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. O sea que este es un sentimiento antiguo. El primer hombre, la primera mujer que Dios creó, experimentaron este sentimiento, no pudieron escapar, y hasta el día de hoy todavía la gente lo tiene, y con mayores veras cuando uno no puede salir. Nosotros debemos saber que el temor y el miedo de vosotros, dice la Biblia en Génesis, estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Entonces Dios quiere que ese miedo más bien lo depositemos en los animales, en las aves, con relación a nosotros. Que si un animal nos ve, sienta miedo. Que un ave nos ve, pues sienta miedo, como sucede con las palomas, que cuando uno se le acerca salen huyendo de miedo. Pero el hombre no está creado para llenarse de miedo. La Biblia dice también que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propia. La Biblia dice también que las mujeres en el tiempo de Jesucristo, cuando lo vieron resucitado, dice que ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temor y espanto, porque decían nada a nadie, porque tenían miedo. O sea que el miedo abarca al hombre, abarca a la mujer, y sobre todo cuando está cerca la muerte, o está cerca de un cementerio, o está cerca de un ataúd, el miedo sobreabunda. Pero debemos confiar en nuestro Dios. La Biblia dice que el Señor nos guiará aún más allá de la muerte. La Biblia dice que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida les habló Jesús diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Eso es lo que Dios nos dice en este momento. Me extraña y también puedo comprender la situación de los apóstoles. Vemos un apóstol Pedro arrojado con su carácter y su temperamento colérico sanguíneo, que sacaba la espada para cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Malco. Pero ahora lo vemos lleno de miedo juntamente con los otros apóstoles. Es que el miedo es contagioso. Una persona puede ser valiente, pero si está rodeado de gente medrosa, pusilánime, gente cobarde, pues todos se llenan de cobardía, todos se llenan de fatalidad, de miedo. Esta no es la excepción. La Biblia dice que el Señor partió adelante y los discípulos se fueron remando en el mar de Galilea, que es el mismo mar de Tiberíades. Era en la madrugada, aproximadamente las 3 de la mañana. Ellos estaban remando, cansados, fatigados. El viento comenzó a soplar, las olas eran contrarias en ese mar y el Señor no estaba, solamente estaban los 12 discípulos. Y de pronto ven una figura caminando sobre las aguas. Claro, ¿quién no se va a llenar de miedo, de espanto a las 3 de la mañana viendo una figura humana caminando que venían en dirección hacia ellos? Pues todo el mundo comenzó a gritar y a dar voces de miedo, porque decían quizás era un fantasma, era un espíritu, pero no era ningún fantasma, era el mismo Señor Jesucristo, que no los quería dejar solos, no los quería abandonar. Pero enseguida Jesús les habló a todos los 12 apóstoles que estaban llenos de miedo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Esa palabra es actual para nosotros hoy. Tenemos que recibir lo que el Señor nos da. Él dice que no temamos. ¿Acaso el Señor ignoraba lo que iba a pasar en este tiempo? Yo estoy seguro que en su omnisciencia, en su conocimiento divino y supremo,
Él sabía que íbamos a atravesar este tiempo de crisis difícil, pero sabemos que no estamos solos. El Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Aún en estos momentos podemos clamar a Dios y Dios nos puede proveer. La palabra de Dios dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. La Biblia dice también, mi Dios pues le suplirá a usted y a mí todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro. El rey David dijo en los Salmos, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso tenemos que acudir al que tiene todo el oro, toda la plata, el que tiene todo el control en todo el mundo. La Biblia dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Ellos iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los 12 apóstoles aparte. También dice la Escritura que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. ¿Quién? Saulo de Tarso, que ya se había convertido al Evangelio. Ya había tenido una experiencia personal con Cristo. Ya no era un perseguidor, ni un blasfemo, ni un injuriador, sino que era un paladín del Evangelio. Ya Dios lo había convertido, lo había enceguecido 3 días, ya Dios había mudado su corazón, le había quitado el corazón de piedra, ahora tenía un corazón sensible para guardar y vivir la palabra de Dios. Pero los discípulos, cuando sintieron la presencia de Saulo de Tarso, que es el mismo apóstol Pablo, dice que todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Dice, dice que entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. O sea que Bernabé fue el único que estaba exento de ese virus, del miedo. Qué bueno que hay personas que, aunque algunos muestran cobardía, pero hay otros que muestran valentía. Y usted y yo somos llamados a mostrar valentía. El Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. El Señor también dice, mira que te mando, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. El Señor también dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Alguien dijo, usted y Jesucristo ya son mayoría. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No puede haber peste, no puede haber hambre, no puede haber dificultades de muerte si Dios está con nosotros. Dice la Biblia que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, un domingo como hoy, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. O sea que el miedo era una constante en los primeros discípulos. Sin embargo, el Señor trató de extirpar ese miedo, como el Señor Jesucristo también quiere sacar de nuestra mente y nuestro corazón ese miedo, ese temor infundado. La Biblia dice que lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Al miedo no escapaban ni los fariseos, ni los del Sanedrín, ni los del concilio, ni los principales sacerdotes, ni los saduceos. De tal manera que esto abarcaba al mundo entero. La Biblia habla de un hombre principal entre los judíos, llamado también José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos. El miedo no respeta castas, ni tampoco respeta a personas de alta alcurnia, ni personas adineradas, ni personas intelectuales, ni preparadas académicamente. El miedo puede aún enfermar hasta la misma persona. La palabra de Dios dice que había un momento en que iban a enterrar a un joven, hijo de una viuda, era el hijo único, y el Señor se acercó y tocó el féretro. O sea que el Señor no tenía miedo. Él se acercó y tocó aquel ataúd, y los que lo llevaban se detuvieron.
Y el Señor dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzaron a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo. ¿Por qué la gente tenía miedo? No tanto del ataúd, del féretro, sino porque un muerto había acabado de resucitar. Es que los grandes milagros del Señor aún producen miedo en aquellos que no conocen de Dios. Y la gente glorificaba a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. El aspecto del Señor también puede infundir miedo en muchos que le amamos. La Biblia dice que cuando el Señor resucitó, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. O sea que el miedo puede abarcar aún las fuerzas militares, aún a los soldados, a los policías, a los del CTI, a la gente de la Armada, a la gente de la aviación. De esto no se escapa nadie, pero tenemos usted y yo como creyentes, como cristianos, grandes promesas. La palabra de Dios dice que la gente tenía miedo aún de los mismos judíos, pero hay solución para esto. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el tratamiento? En primer lugar, la Biblia dice que debemos llenarnos de amor. La Biblia dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué es el amor? Dios es amor. Dios es ágape. Por eso tenemos que tener a Dios en nuestro corazón, pero no solamente en la mente, en el pensamiento, en las ideas, sino en lo más profundo de nuestras emociones, de nuestros caracteres, de nuestra vida, de nuestros sentimientos, que Él sea el que maneje todo nuestro ser interior. La Biblia dice que el temor involucra castigo, pero el que teme no es hecho perfecto en el amor. También debemos recordar las promesas en esta hora. Dice que el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Hoy más que nunca tenemos que confiar en esas promesas verdaderas de nuestro Dios. También dice en Isaías 51:12, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al Hijo del Hombre que como hierba es tratado? Has olvidado al Señor tu Hacedor, que extendió los cielos y puso los cimientos de la tierra, para que estés temblando sin cesar todo el día ante la furia del opresor, mientras éste se prepara para destruir. Pero ¿dónde está la furia del opresor? Mire lo que dice Dios en Isaías 51:12. Él dice: has olvidado a tu Señor, tu Hacedor, que extendió los cielos y puso los cimientos de la tierra. O sea que esa es la causa principal del miedo, olvidar a Dios, alejarse de Dios. Pero hoy usted puede volver en amistad con el Señor. Y Él dice: para que estés temblando sin cesar todo el día. Así hay gente hoy, gente temblando, gente medrosa, gente que no sabe qué hacer, temblando ante la furia del virus, ante la furia del opresor, mientras éste se prepara para destruir. Qué palabra tan actual, esta profecía de Isaías, que fue profetizada hace más de 800 años antes de Cristo. El Señor vuelve e insiste: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová que te sostiene. Dice la Biblia: porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. El Señor es mi ayudador, por tanto no temeré lo que me pueda hacer el hombre, ni nada de las plagas. En Isaías 41:13 dice: yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Entonces el Señor nos está hablando a través de su palabra. ¿Será usted una persona endurecida a la palabra de Dios? ¿Le da la espalda a la palabra de Dios? ¿O cree a las promesas de Dios? Usted tiene que vencer el temor también a las críticas. En Hechos 18:9 dice: no temas,
sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hay gente que tiene miedo de lo que le pueden hacer, de lo que le pueden afectar, de lo que lo pueden herir. Hay que tener esa confianza en el Señor, que Dios nos va a ayudar a vencer el temor a la enfermedad, al virus y a la muerte. Por eso en el Salmo 23:4 dice: aunque pase por valle de sombra y de muerte, como está pasando en este momento. Podemos estar atravesando un valle de sombra y de muerte, pero dice el salmista: no temeré mal alguno. Oiga, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Entonces, para echar fuera el temor tenemos que tener esa certeza, esa seguridad de que Dios está con nosotros, de que Él no nos ha dejado, de que Él no nos ha abandonado. El Señor dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No los dejaré huérfanos, no los desampararé. El Señor dice: porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es bueno leer la palabra, es bueno escuchar la palabra, es bueno escuchar mensajes de aliento que nos confortan, que fortalecen nuestra fe en Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. También debemos recordar: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. También podemos decir: ¿de qué he de atemorizarme? Nosotros tenemos que confiar en el poder de Dios. También dice en el Salmo 18:1: he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré. Oiga, es que ese es el antídoto, esa es la mejor solución hoy, tener a Dios, confiar en Dios. Amigo, amiga, si usted se ha descarriado, se ha apartado, se ha mundanalizado, vuelve en amistad con Dios, reconcíliate. Por eso es que tu vida se ha llenado de miedo, de temor, porque Dios se ha alejado de tu vida. Pero si Dios está en tu vida, Dios ahuyentará, espantará ese miedo, ese temor. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, dice el salmista, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido mi salvación para mí. Cuando una persona tiene miedo y temor y terror, no canta. Pero cuando uno tiene a Dios en el corazón y cree en Él, tiene esa certeza, esa seguridad, esa confianza de que Dios es real y está en nuestro corazón, podemos cantar. Dios, fortaleza mía, roca mía, baluarte, libertador, refugio, escudo, cuerno de mi salvación, altura inexpugnable. Esto también tiene que ver con que Dios es salvación. En Romanos 8:15 dice el apóstol Pablo: Abba Padre, porque no nos ha dado espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre. Dios no nos ha dado otra vez espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amados, la palabra de Dios dice a quién nosotros debemos temer. Sabemos que en el Antiguo Testamento dice: sea Jehová vuestro Dios, sea Dios vuestro temor. Pero también el Señor Jesucristo nos especifica en el Nuevo Testamento a quién usted y yo debemos temerle. La palabra de Dios dice en Mateo 10:26: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no tengáis miedo de los hombres, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de salir a la luz. Lo que yo digo en oscuridad, decidlo vosotros a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Oiga, esto es muy actual. El Señor dice: no temáis a los que matan el cuerpo, o lo que mata el cuerpo, como en este caso este virus, el coronavirus. No temáis a lo que mata el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Hoy la gente cuida el cuerpo, pero están descuidando el alma. Y es más importante el alma. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Usted, amigo, amiga, debe entregar hoy su alma a Jesucristo. De todos modos, el Señor dijo: la carne para nada aprovecha. El cuerpo se va a volver polvo, pues polvo eres y al polvo volverás.
pero el alma aquí es importante. Es importante que usted le dé importancia a su alma, y su alma no se puede perder. Su alma usted tiene que entregársela a Dios. Dice, no temáis a lo que mata el cuerpo, pero no puede matar el alma. Temed más bien aquel que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo en la gehenna. No se venden dos pajarillos por un haz. Pues bien, ni uno de ellos caerá a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Amados, esto es importante entenderlo. Hoy la gente, claro, hay que hacerlo, lavarse las manos, usar el tapabocas, usar desinfectantes y muchas cosas de asepsia, pero están descuidando lo más importante, lo interior, lo interno, que es el alma. Y hoy yo quiero hacer una invitación para que usted le entregue su alma a Jesucristo. De todos modos, ¿de qué le sirve a usted ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Qué recompensa hará el hombre y la mujer por su alma? Hoy hay un llamado para que usted entregue su alma al Creador, al que la quiere salvar. Su alma no puede ir al infierno, su alma no puede ir a las llamas eternas, al gusano que nunca muere, al tormento con el diablo y sus ángeles. No puede ser. Dios quiere que su alma vaya al cielo. La única manera de ir al cielo es a través de Jesucristo. La palabra de Dios dice que no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al cielo si no es a través de Jesucristo. El Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con usted y usted conmigo. Amados, permita que Cristo salve su alma. En San Juan 1:12 dice, mas a todos los que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. De tal manera que si usted cree al que le envió, dice que no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cree en Cristo y serás salvo tú y toda tu casa. Allí donde tú estás, ora conmigo para que Cristo por la fe entre a su corazón. Ora conmigo. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque en esta hora yo he creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es el único que puede quitar mis temores, puede quitar mi miedo, mi terror. Él puede ahuyentar aquellos sentimientos que invaden mi alma en este momento. Oh Dios, yo abro la puerta de mi corazón y permito que Jesucristo, el Hijo de Dios, entre y salve mi alma. Oh Dios, ayúdame a creer en ti. Tenga misericordia de mí, oh Dios. Ayúdame, Dios mío, a entender que aunque tengo un cuerpo que cuidar, pero por encima está mi alma. Quizás, Dios mío, he descuidado mi alma, que es lo más importante. Señor, entrego mi alma a ti, Señor Jesucristo, para que el Espíritu Santo la selle juntamente con la presencia del Padre Celestial. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el reino de los cielos. Dios mío, salva mi alma, sana mis enfermedades, guárdame del miedo y del temor y de las fobias, en el nombre precioso de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, porque Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos.